Buenas tardes, mi nombre es Luis David Bernal Solano, hago parte de la Universidad de la Amazonia, hago parte del programa de Química segundo semestre. El artículo del cual les vengo a hablar es sobre los impactos del uso de neonicotinoides en cambios poblacionales a largo plazo en las abejas silvestres en Inglaterra. Este artículo fue publicado el 16 de agosto de 2016. Para ello vamos a definir también qué son los neonicotinoides, cómo van a afectar ellos al sistema central de las abejas. Primero, esos son los objetivos que se plantearon los investigadores para este artículo. Entonces, identificar la mortalidad de las abejas silvestres, determinar la influencia de los neonicotinoides en el sistema central de las abejas, buscar estrategias con las cuales se puedan favorecer la población de abejas silvestres en los cultivos de forraje, proponer diferentes pesticidas que favorezcan a los cultivos de colza oleaginosa, cultivos de forraje y a su vez a la abeja silvestre. El cultivo de colza oleaginosa es un cultivo de forraje. Y por último, determinar qué pueden traer los nuevos pesticidas tanto a las abejas silvestres como a los cultivos de colza oleaginosa. Entonces, para saber qué son los neonicotinoides, es importante decir que son pesticidas que actúan en el sistema central de los insectos y tienen una mayor toxicidad en vertebrados en los vertebrados. Ya se está prohibiendo en algunos países porque afecta generalmente al sistema central de las abejas, que está constituido por el cerebro y su sistema nervioso central. De esta manera causará la parálisis en los insectos, en este caso de las abejas, y por ello promueve su muerte. Y también es de destacar que es uno de los pesticidas más utilizados durante todo el tiempo y a nivel mundial. El problema que se plantearon los investigadores es por qué hay tanta mortalidad en Reino Unido de las abejas silvestres en los cultivos de colza oleaginosa. Entonces, debido al control de plagas de los cultivos de colza oleaginosa que se están tratando con los neonicotinoides, se han dado cuenta que esta es una imagen en donde la abeja está afectada por pequeñas partículas de neonicotinoides que van a afectar al sistema nervioso central de la abeja. Entonces, para tratar las plagas que acaban con este cultivo, se ha fumigado con neonicotinoides y por tanto también esos neonicotinoides afectan a las abejas silvestres. Este estudio fue realizado en Inglaterra, en esta parte de Inglaterra, y a través de métodos bayesianos se evalúan los cambios de 62 especies de abejas silvestres en Inglaterra, que se evaluaron durante 18 años. De esta manera se pudo determinar la exposición de las abejas silvestres en los cultivos de colza oleaginosa que han sido tratados con neonicotinoides. Entonces, también hay que tener en cuenta que los métodos bayesianos son aquellos que nos ayudan a comprobar nuestra hipótesis. Entonces, para ello se analizaron células de 1 kilómetro cuadrado, encuestadas durante 2 años, y 31.818 encuestas en 4.056 kilómetros cuadrados. Luego se agregaron 1.658 células en 25 kilómetros cuadrados. Esta es la zona por la cual se distribuyeron las especies. Los punticos de negro son las especies que se han distribuido. También es de recalcar que en este estudio no entran las abejas que son domésticas, ya que esas pueden ser movidas por los apicultores y pues va a causar una variabilidad. Se realizaron 500 visitas para este estudio y posteriormente se probó esta hipótesis. Pero para probar esta hipótesis, entonces se midieron los impactos de los neonicotinoides en las abejas. Entonces, en las abejas silvestres que se alimentaban con semillas de colza oleaginosa, tenemos un intervalo de menos 1,87 y de menos 0,89, que es del 95% de confiabilidad. Para las abejas que no se alimentaban con semillas de colza oleaginosa, tenemos un intervalo de menos 0,98 y de 0,09, que también tiene un 95% de confiabilidad. De esta manera se llega a comprobar la hipótesis que era que las abejas que se alimentaban con semillas de colza oleaginosa, la población tendrá una mayor extinción debido a la exposición de neonicotinoides en los cultivos de forraje. Es muy cierto, las abejas que que están en los cultivos de colza oleaginosa que son tratados con neonicotinoides van a tener una mayor afectación, por tanto una mayor extinción. La gráfica 1 nos muestra la exposición de neonicotinoides, la línea roja nos muestra las especies silvestres de abejas y la línea azul la distribución de forraje y las semillas de colza oleaginosa. Entonces vemos que en la primera gráfica es mucho mayor
la distribución de semillas de forraje de oleaginosa a comparación a las especies silvestres de abejas. La gráfica B nos muestra el área de semillas que tienen colza oleaginosa. Entonces vemos que nuevamente las especies silvestres de abejas son menor a la distribución de forraje de la semilla. Y la gráfica C nos muestra los pesticidas foliares utilizados en este caso. Entonces tenemos que en este caso cuando se utilizan pesticidas foliares es mucho mayor la cantidad de abejas, o sea, va a ser mucho más resistente las abejas a comparación a las pasadas. Ahora, los pesticidas foliares son pesticidas que atacan principalmente las hojas debido a que comienzan con plagas y atacan de manera foliar a la hoja. No se ha mirado, no se ha analizado cómo atacan principalmente a la abeja, pero no causa tanta afectación así como causa los nicotinoides. Entonces, ayuda con las plagas que afectan el cultivo de colza oleaginosa, pero no afecta mucho a la abeja, puede ser algo favorable. También es de tener en cuenta que otra manera por la cual se puede contaminar las abejas de nicotinoides a través de los cultivos de girasol. Esta figura 3 nos muestra las estimaciones del efecto neto de la exposición de los nicotinoides en las especies salvajes que se alimentan con colza. Entonces la línea roja nos indica la persistencia de las especies en carácter individual y la línea azul nos muestra un modelo idealizado de nicotinoides. Aparece desde el 2000 porque se hizo el estudio desde el 2000 y la parte que está sombreada, que es este pedacito a través de la línea, nos muestra el 95% de confiabilidad. La gráfica 4 nos muestra las estimaciones del efecto de las exposiciones de nicotinoides pero en las especies silvestres pero que no se alimentan de colza. Quiere decir que los nicotinoides están implementados en otros cultivos. De igual manera, igual que la pasada, la línea roja nos muestra la persistencia de las especies silvestres pero de carácter individual y el modelo idealizado sin nicotinoides, la línea azul. Como lo vemos acá, algunas especies son mucho más fuertes que otras. En conclusión, entonces, este estudio nos muestra que la exposición de semillas de colza con nicotinoides generan un impacto mucho mayor para las abejas silvestres. Otra conclusión es que se han buscado estrategias con las cuales a nivel nacional se puedan apoyar a las abejas silvestres para garantizar que su población vuelva a aumentar. Algo que hay que tener en cuenta es que no se evalúa la capacidad que tienen las diferentes especies para resistir a los nicotinoides. En este caso no se evaluó cómo las abejas pueden resistirse, cómo pueden afrontar cuando entran en contacto con los nicotinoides. Y por último, con este estudio se puede determinar pues, que los pesticidas foliares son mucho más favorables, son menos tóxicos para la población de abejas y que de igual manera favorecen mucho más a los cultivos de colza oleaginosa para las principales plagas que la afectan. Entonces también habría que tener en cuenta si la plaga que está afectando el cultivo de colza oleaginosa, en este caso, pues puede ser combatida con un pesticida foliar. Y si no es así, pues entonces algo que se podría plantear sería un nuevo pesticida. Muchas gracias.